Vamos a la segunda acusación. Una segunda mentira que ha circulado mucho en internet es poner a Santo Tomás como un misógino. Y ustedes pueden buscar en Google que hay quienes le atribuyen a Santo Tomás la supuesta cita de decir que la mujer es desgraciada y malparida. Así de feo. Así de feo. De hecho, hay un artículo en Infocatólica que habla al respecto. El artículo de Pato Acevedo que dice, la mujer es defectuosa y malnacida. Tomás de Aquino, ¿qué? Y básicamente lo que va a apuntar el artículo es que ese tipo de acusación contra Santo Tomás circula mucho en el internet. Y los que hacen tal acusación, ¿saben qué fuente dan? Suma teológica. Así nomás dicen, Santo Tomás de Aquino, suma teológica. Y la suma teológica, pues es un libro que cuando se ponen algunas ediciones supera las 4000 páginas. Entonces, de verdad que hay que ser un descabezado para dar simplemente como referencia suma teológica. Eso no sirve, eso no es riguroso. Vamos a analizar la cuestión con cuidado. Y aquí voy a mostrar cómo Santo Tomás de Aquino defiende la dignidad de la mujer y precisamente distinguiéndolo de Aristóteles. Hay mucha gente ignorante que cae en querer reducir a Aquino a Aristóteles, como si Santo Tomás fuese solo una copia de Aristóteles. Cuando en el pensamiento Aquino, pues hay múltiples puntos donde él se diferencia de Aristóteles o agrega cosas que Aristóteles no había dicho. Bueno, vamos a considerar esto. Les voy a leer la frase. La mujer es un varón defectuoso. Lo confieso, esa frase la escribió Aquino. Pero ¿saben qué? Esa frase la escribió Aquino, pero no la creyó Aquino. Esa frase la escribió Aquino, pero no la afirmó Aquino. Aquino la escribió citando a Aristóteles. Y personas con mínima cultura sobre el tomismo saben que en la Suma Teológica la estructura de cada artículo es la siguiente. Santo Tomás primero se pone objeciones contra el punto que él quiere defender. Luego dice el contra esto, donde cita alguna autoridad como la Biblia, los padres de la iglesia, el magisterio, algún filósofo, a favor del punto que él quiere probar. Luego está la parte de respuesta, donde Santo Tomás desarrolla su argumentación. Y finalmente la parte soluciones, donde Santo Tomás refuta él mismo las objeciones que se había puesto al comienzo. La frase, la mujer es un varón defectuoso, es una frase que Santo Tomás cita de Aristóteles y la pone en la sección de objeciones. Es decir, Santo Tomás quiere refutar esa alegación. Santo Tomás no quiere defender la idea de que la mujer sea un varón defectuoso, sino que Santo Tomás se lo pone a sí mismo como objeción. ¿Y por qué se lo pone como objeción? Porque Aristóteles era un filósofo muy respetado en esa época y en consecuencia su palabra se tomaba como autoridad y por lo tanto ya era una objeción que había que considerar, ¿no? Así que les voy a leer la cita completa. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 92, artículo 1, objeción 1. Dice el filósofo en el libro sobre la generación de los animales, la mujer es un varón defectuoso. Fin de cita. Entonces, esa es la objeción que se pone Santo Tomás. Y aquí hay que notar algo interesante, como nota el filósofo Andrés Jiménez Abad, en su artículo Tomás de Aquino y el feminismo, un apunte. Abro cita. Por esta cita Aristóteles puede entreverse que la idea de la inferioridad de la mujer no proviene del cristianismo, sino que se remonta a los griegos, y no a cualquiera, sino al máximo representante de la filosofía clásica. Entonces, no se trata de que Santo Tomás tuvo que citar algún elemento propio del cristianismo para decir tal cosa. A quien tuvo que citar es Aristóteles. Entonces no se trata de que, los griegos eran abiertos y humanistas y eran muy avanzados para su época y luego vino el cristianismo a meter su moral misógina y hacer que vean mal a la mujer. No, lo que encontramos es que los griegos consideraban en gran parte a la mujer inferior, como un varón defectuoso, según las palabras del máximo filósofo griego, Aristóteles. Más bien es el cristianismo el que, en tanto nos afirma a todos como hijos de Dios, da una dignidad absoluta a hombre y mujer. Entonces, más bien es el cristianismo el que implica una superación respecto de ese pensamiento griego. Pero bueno, Santo Tomás tiene que interactuar con esto, ¿no? Les leo lo que dice Santo Tomás en su respuesta a la objeción. Dice, considerada en relación con la naturaleza particular, la mujer es algo imperfecto y ocasional.
porque la potencia activa que reside en el semen del varón tiende a producir algo semejante a sí mismo en el género masculino. Que nazca mujer se debe a la debilidad de la potencia activa, o bien a la mala disposición de la materia, o también a algún cambio producido por un agente extrínseco, por ejemplo, los vientos australes que son húmedos, como se dice en el libro sobre la generación de los animales. El punto aquí es el siguiente, lo mismo que antes. Santo Tomás no está afirmando su propia postura filosófico-teológica. Santo Tomás simplemente está resumiendo lo que se creía en la ciencia de su tiempo en línea con Aristóteles. ¿Cómo es esto? Miren, hoy en día nosotros tenemos con las ecografías y el avance de la medicina un detalle muy claro de cómo es el proceso del concebido hasta que nace. ¿No? Con las ecografías uno puede seguir al detalle. Pero en los tiempos de Santo Tomás no había tal cosa, menos para Aristóteles. En consecuencia, no quedaba más que especular con lo que pasaba dentro del vientre. Entonces, el razonamiento básicamente era así. Se razonaba que el semen, ¿no? la semilla masculina, debe producir un espécimen masculino, un ser humano masculino. Así como una semilla de un árbol de manzanas debe eventualmente dar manzanas, ¿no? Entonces, lo que se entendía es que la semilla del varón debía dar lugar a un fruto varón. Entonces, ¿cuál era la explicación de que de la semilla del varón eventualmente salga algo que no era varón? A que en el proceso hubo alguna especie de contingencia que llevó a que no salga varón, pues. Porque lo natural es que salga varón si las cosas siguen su curso. Entonces hubo algo que interrumpió el curso de las cosas. Eso era lo que pensaba Aristóteles y eso era la creencia que se tenía durante mucho tiempo. Noten que Santo Tomás, en el párrafo que les acabé de leer, está citando el libro sobre la generación de los animales de Aristóteles. No está diciendo yo digo, ¿ya? Pato Acevedo coincide en este punto. Él escribe en su artículo Infocatólica. La clave para entender este párrafo se encuentra en reconocer que, al escribir esto, Santo Tomás no está expresando un juicio religioso o de valor acerca de las mujeres, sino solamente constatando un hecho científico, o al menos lo que pasaba como hecho científico en su época. Esto se confirma con la frase con que concluye esta explicación, como se dice en el libro sobre la generación de los animales. Fin de cita. Otra cita que nos va a ayudar a dilucidar esto, del mismo artículo. Para entender de qué hablamos aquí, debemos recordar que recién en 1672, el anatomista católico holandés Regnier de Graaf postuló la existencia de óvulos y su participación en el proceso reproductivo de los mamíferos, gracias a la invención a inicios del siglo XVII del microscopio. Hasta esa época, 400 años después de la época en que vivió Santo Tomás, los únicos hechos claros acerca de la reproducción humana eran la necesidad del acto sexual, el aporte masculino y la interrupción de los ciclos menstruales cuando se producía un embarazo. Y en cambio, el proceso generativo de las plantas era ampliamente conocido. En ese contexto, no es de extrañar que la forma más natural de explicar la generación humana se sirviera de la agricultura. Y así entendieran que para producir un nuevo ser humano, la semilla, latín seminis, y de ahí el semen, del hombre debía encontrar un suelo fértil en el cuerpo de la mujer. Esta especulación seguramente se veía confirmada porque algunos flujos menstruales presentaban color similar a ciertos limos que a su vez resultan ser muy fértiles para las plantas. De ahí también que se hable del hombre como potencia activa en el proceso. Entonces, situémonos un poco en el tiempo. O sea, entendamos que no había microscopios, que no había todo el conocimiento sobre las células, que no habían ecografías y todo eso. Entonces, efectivamente, se sabía del acto sexual y que en el acto sexual el varón deposita la semilla. Y como lo que más se conocía era la reproducción de las plantas, se tomaba la analogía de la semilla y de la semilla debe salir el mismo espécimen varón. Y si no sale el espécimen varón, es que pasó algo. Pasó alguna contingencia. Es por eso que Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice que la mujer sería algo ocasional, contingente, en virtud de que lo que en principio se esperaba era que salga varón. Entonces, acá la explicación no es un desprecio intrínseco a la mujer, sino simplemente una limitación del conocimiento científico de la época. Y para mostrar que Santo Tomás no tenía ningún desprecio intrínseco de lo que la mujer es en sí misma, les leo
lo que dice Santo Tomás inmediatamente después de haber explicado la postura de Aristóteles. Miren lo que dice el santo, ahora sí dando su propia opinión teológica. Pero si consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza para la generación. La intención de toda la naturaleza depende de Dios, autor de la misma, quien al producirla no solo produjo al hombre, sino también a la mujer. Entonces, en suma, Santo Tomás está diciendo que si consideramos las cosas en su conjunto desde el plan de Dios, tanto el varón como la mujer tienen la dignidad humana de ser criaturas del Señor con alma espiritual a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el propio Aquino afirma fuertemente la dignidad de la mujer, poniéndola a la par con el hombre. No hace ninguna distinción, no dice que la mujer sea inferior. Dice tanto el hombre como la mujer en el plan de Dios. Ahora bien, si se dice, no, es que Santo Tomás era un misógino y se insiste en ello, pues en primer lugar vamos a las fuentes, ¿no? La cita que les acabo de leer de Santo Tomás está en Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 92, artículo 1, solución 1. Pero aparte de eso, Santo Tomás, sin necesidad de estar con las feministas posmodernas, con todo ese rollo, sino con sus solos principios cristianos, Santo Tomás afirma los derechos de la mujer, a no sufrir abuso, a no ser despreciada por el varón. ¿Crees que esta es palabrería vacía? Te leo la cita. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 92, artículo 3, respuesta. Tampoco debe el varón despreciarla, como si le estuviera sometida servilmente. Entonces, si te dicen que en la concepción cristiana la mujer es simplemente para que sea una sometida a servir al varón, puedes responder que el más grande de los pensadores cristianos de la historia, Santo Tomás de Aquino, explícitamente dice que el varón no debe despreciar a la mujer como si le estuviera sometida servilmente. Ahí lo tienes. Y defiende a la mujer como cristiano, no necesita ninguna especie de feminismo posmoderno para ello. También, Santo Tomás dice lo siguiente, tan bonito. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 92, artículo 3, respuesta. Fue conveniente que la mujer fuera tomada o formada de la costilla del varón, por razón sacramental, pues del costado de Cristo muerto en la cruz, brotaron los sacramentos, esto es, la sangre y el agua, por los que la iglesia fue instituida. Entonces, a nivel teológico, cuando Santo Tomás analiza el origen de la mujer, no va a lo que decía Aristóteles de despreciar a la mujer, sino más bien refiere a la mujer, en su origen, a algo sagrado, algo sacramental. Para un cristiano, la máxima demostración de amor es Cristo ahí crucificado, muriendo por nosotros. Y de su costado sale sangre y agua, la expresión física del amor de Cristo ahí en la cruz. Pues bien, Santo Tomás va a vincular el origen de la mujer a ese episodio tan bello, y dice que es un origen sacramental, y sabemos que sacramental significa sacro, sagrado. Entonces, para Santo Tomás, el origen de la mujer se vincula a un plan de Dios sacro. Eso es afirmar la dignidad de la mujer. Claro que sí. Y en esto, Santo Tomás dice que hay una relación entre Cristo y la iglesia. Y si ustedes ven qué nos dice la Biblia sobre la relación de Cristo y la iglesia, del hombre y de la mujer, no nos dice nada de que debamos abusar de la mujer o golpearla o despreciarla, sino todo lo contrario. Miren lo que dice Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. ¿A qué caso Cristo se dedicaba a pisotear e insultar a la iglesia y abusar de la iglesia y todo ello? No. Cristo sirvió a la iglesia. Se entregó a la muerte por amor a la iglesia. Sostiene con su gracia a su iglesia. Busca constantemente a su iglesia, aún en medio de los fallos y pecados de esta. El amor que Jesús tiene por la iglesia es un amor tierno y sacrificado. Y el estándar cristiano que se nos está poniendo a los varones es que los esposos debemos amar a nuestras esposas con ese amor tierno y sacrificado. No se necesita de un feminismo posmoderno para afirmar la dignidad de la mujer
y amar a la mujer. Bien entendidos los principios tomistas, nos permiten ser bien providas y bien a favor de la dignidad de la mujer.